Estamos haciendo en vivo, como siempre, todos los martes a las 23, son, a ver, las 23:11, tiempo con mucha lluvia, muchas precipitaciones, dicen que vamos a tener así toda la semana. Tenemos una nota que la verdad queremos agradecer porque no es de ir a los medios, mucho menos en vivo. Está con nosotros el fiscal general de la provincia, el doctor Julio de la Sábal. Gracias, doctor, por estar con nosotros ante esta consulta que queremos hacerle. Bueno, hoy se presentó un proyecto por arriba, porque ha sido hoy al mediodía, el gobernador de la provincia con el ministro de Justicia Silverstein presentaron un proyecto que va a ser enviado a la legislatura, entre algunos temas que fundamentalmente están abocados al tema de la mediación, el tema del juicio abreviado también. Cuéntenos un poquito sobre ese tema, sí. Causas razonables también. Es una reforma, dentro de la reforma, bastante importante. Esto necesita un poco de explicación. ¿Por qué reforma dentro de la reforma? Mire, lo que ha ocurrido en el mundo es lo siguiente. Hace años atrás, cuando en la historia de la humanidad se dictaba alguna ley, se pensaba que la ley debía de durar años. A ver, uno puede recordar el Código Civil de Napoleón. Cuando Napoleón lo aprobó, pensó que era un código que iba a durar toda la eternidad. Los códigos y las leyes duraban mucho porque la sociedad era una sociedad muchísimo más estable, los valores eran más uniformes y más estables. Pero esa sociedad cambió, hoy esa no existe. Nosotros vemos cómo cambia aceleradamente los valores, cómo cambia la sociedad, cómo cambian las relaciones. Y eso está determinado. Cómo los delincuentes se van modernizando, ayornando los tiempos. Claro, se van modernizando, cómo cambian los valores, sí, incluso dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Y entonces eso provoca que las leyes que han sido dictadas no hace mucho tiempo atrás, de repente ya no sean útiles, necesitan una reforma. Y yo creo que de esto se hizo cargo el Poder Ejecutivo, que a través de su ministro de Justicia, el doctor Silverstein, habló conmigo en reiteradas oportunidades, y se comenzó a pensar qué reformas eran necesarias dentro del nuevo proceso penal para lograr una mayor eficiencia en la justicia y además también para lograr transmitir a la sociedad la sensación de que se está actuando, porque cuando una ley no produce los resultados esperados o la población no percibe que produce los resultados esperados, la cuestión esto no anda. No hay justicia, por más que uno pueda explicarlo. Bueno, y eso es lo que habría hablado, lo que está proponiendo ahora el Poder Ejecutivo a la provincia. Por ejemplo, eso lo ha dicho el ministro hoy, se están propiciando la modificación de ciertas cláusulas para dejar en prisión preventiva a las personas. Nosotros sabemos cómo permanentemente se está hablando de que la justicia se ha transformado en una puerta giratoria en donde los imputados entran por una puerta y salen por la otra. Más allá de que eso no es tal cual, es verdad que habría que modificar ciertas situaciones. Bueno, eso es lo que se está modificando. La prisión preventiva y los arrestos domiciliarios también. Los arrestos domiciliarios. Lo que ocurrió fue que en el nuevo sistema no todo el mundo alcanzó a madurar cómo tenía que trabajar. Cuando digo no todo el mundo, estoy hablando dentro de la justicia incluso, ¿no? Y hay gente que se precipitó y ahora se está volviendo. Yo creo que esto es un ejemplo que suelo dar, fue como, el cambio de sistema fue como un velero, que de repente lo toma un viento fuerte y lo vuelca para un costado, pero el velero después tiene que recuperar el punto de equilibrio para avanzar. Yo creo que en eso es en lo que nosotros estamos, tratando de lograr el punto de equilibrio. El gobierno está tratando y lo ha planteado también en este proyecto que envían a la legislatura, el tema de los juicios abreviados. Sí. Yo lo he dicho varias veces aquí en el programa y en el portal CEFIN, que no estoy muy de acuerdo con los juicios abreviados, porque me parece que por allí hay jueces y fiscales que o no tienen tiempo o no pueden investigar y hacen la más fácil, vamos a un juicio abreviado. Y por allí hay causas que son realmente muy importantes y no meritan un juicio abreviado. ¿Esto se va a corregir también?
En parte se lo modifica desde el propio Poder Ejecutivo, se lo modificaría, sí, pero en parte además estoy yo por firmar en estos días una instrucción general destinada, que es obligatoria para todos los fiscales de la provincia, tratando de que se trabaje con más prudencia esos temas. No obstante, hay que ver lo siguiente. Es una sugerencia barra orden casi. No, no es una orden, la tienen que cumplir. La tienen que cumplir. ¿Y bajo qué criterios? Bueno, el criterio es un criterio de prudencia. Hay que atender a los reclamos de la sociedad en algún momento y hay que ver que en ciertos casos no resulta adecuado un juicio abreviado aun cuando se lo estén solicitando. Nosotros no hemos inventado este sistema procesal, sino que este sistema procesal es un sistema que viene desde con siglos en otros países. Y en esos otros países lo que uno advierte es que lo siguiente, un criterio utilitarista, similar al criterio utilitarista que ahora estamos hablando en la Argentina del arrepentido o el testigo arrepentido que puede hablar. Sí. Eso lo lleva a los otros países a decir, el juicio oral, el juicio pleno, que es costoso, que es relativamente lento y que requiere muchísimo esfuerzo, hay que reservarlo para los casos más importantes. Y los casos más leves, esos deben procurar solucionarse por otras vías, entre ellas el juicio abreviado. Esto funciona. Lo que ocurre es que en Santa Fe la novedad fue muy importante y seguramente hubo ciertos casos que no debieron haber ido a juicio abreviado porque la sociedad lo tomó como que se le estaba dando un beneficio a los imputados cuando en realidad se estaban logrando condenas. Hay que tener en cuenta que con los juicios abreviados se están aplicando condenas, muchísimas condenas, que en el viejo sistema quedaban impunes, no había nunca condenas en ese tipo. Entonces, yo admito, y por eso voy a impartir instrucciones, y por eso estoy de acuerdo con el gobierno, respecto a que hay que perfilar mejor en qué casos corresponde el juicio abreviado. ¿Y usted en qué casos dice que tiene que corresponder ese juicio? En los casos leves. En los casos leves. Y dejar una puerta abierta para que los fiscales regionales, que son los que están dispersos en los que están ubicados en las 5 circunscripciones de la provincia, pueden en aquellos casos que vean particulares, aunque exceda el monto, habilitarlos, pero que haya un responsable. A mí me parece que no se logra... A ver, los fiscales y yo mismo puedo tener conocimientos teóricos, pero la experiencia es algo indispensable. Total. Y es como en todos, como en todas las profesiones, en todos los oficios. Y acá lo que faltaba era experiencia. Bueno, esta experiencia la vamos logrando y se van produciendo modificaciones y se va viendo qué es lo que ocurre. Así como el Ejecutivo propone modificaciones, yo estoy impartiendo órdenes y espero que pueda lograrse un equilibrio entre los juicios abreviados y aquellos que por el contrario merecen. Ahora, perdón, sí, para que esto pueda ocurrir, los fiscales tienen que contar con un número de compañeros, un número de fiscales acorde a las necesidades para que se pueda dar, si no es imposible. Hoy, ¿cuántos fiscales están necesitando, además de su grupo de trabajo? No solamente los fiscales, porque también se necesita personal, recursos humanos y también infraestructura para eso. Miren, el fiscal, ¿para qué debería estar? El fiscal debería estar para estar en el tribunal, en el juicio. Esa es la idea, es incluso lo que nos transmiten las series de televisión. Sí. Hoy en día son tan pocos los fiscales con los que se cuenta que el fiscal tiene que estar dirigiendo a la policía, que planificando la investigación, que yendo a audiencias, que atendiendo al defensor, a la víctima. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque que confiar mucho en la policía. Y la policía no está preparada tampoco para eso. Porque la policía, ¿para qué debería estar preparada? La policía debería estar preparada para cuidar el orden, no para estar en el juicio. Y si desatiende el orden, para desconcentrarse en el juicio, bueno, estamos poniendo todo patas para arriba. Como se me ha ofrecido, porque los otros días hubo acá en el Colegio de Abogados de Santa Fe un debate sobre el tema de la justicia, sí, y en el panel en el que yo estaba, que conformaba, estaba un diputado, y ese diputado junto con otros que estaban allí se comprometieron a auspiciar y a consentir la creación de un número importante de fiscales. Recién ahí nosotros vamos a poder saber... Y recién allí podemos exigir también los ciudadanos. Claro, es claro, ahí...
Usted dijo algo con muy buen criterio. Se necesitan equipos de investigación. A ver, el fiscal tiene que tener un equipo para que se le dice a esta víctima hay que atenderla, hay que investigar eso. No puede ser que él tenga que salir a investigarlo, porque entonces no va a poder preparar el juicio. Esos son equipos de trabajo que hay que conformar. Claro, en este sentido yo he participado en muchas audiencias porque me gusta conocer cómo se desarrollan las distintas audiencias, inclusive en el mismo juicio. Hay poco tiempo, audiencia imputativa, y después a las 48 horas la audiencia preventiva, donde se dictamina si queda en libertad o no el imputado. A mi entender es muy poco tiempo, y más aún con esto que usted está hablando, del poco personal que tienen los fiscales para investigar. No se puede investigar, entonces tienen que únicamente basarse en el acta policial o en lo que investigan los mismos abogados. Claro. No, y eso no es bueno. No es bueno eso. Fíjese que en otras provincias ¿Cuánto más? ¿Más de 40 homicidios en lo que va de este año? Se ha disparado. No. Se nos disparó de nuevo, la cifra de los homicidios. Fíjese con respecto a eso, que en otras provincias como Córdoba, que nos lleva a la delantera porque tiene una experiencia mayor en el tema de un juicio como el nuestro, para llevar a la audiencia en la que se va a discutir la prisión preventiva, cuentan entre 5 y 7 días. Entonces tienen más tiempo para prepararla. Los fiscales nuestros están, como bien has dicho, precipitados, aburgidos. Sí. Bueno, ese sería un tema que hay que modificar. ¿Se modifica por ley o lo puede modificar No, eso tiene que ser por ley. Es uno de los temas que se sugirió al Ejecutivo de la provincia. Pero otro tema, que se hizo algún experimento en la provincia, y en Rosario se lo hizo y después se dejó de lado, y ahora nosotros también lo estamos propiciando. En los países más adelantados, para ir a la audiencia de prisión preventiva, existen determinados cuerpos que son los que le preparan al fiscal, también a la defensa, si es necesario, todos los elementos que van a ser discutidos en ese momento. A ver, le pide, ¿cuáles son los antecedentes? No tiene que salir el fiscal a buscar los antecedentes, le dicen, tiene esta planilla, vive en tal parte. En Rosario se hizo un experimento de ese tipo, una oficina que se la denominó OMAS, en la que había un grupo de personas que preparaban esto. Bueno, no se mantuvo esto, pero esto hay que volver a mantenerlo de modo tal que cuando el fiscal entre a esa audiencia tenga los juicios, porque lo ideal para todo el mundo sería que eso se pudiera discutir de la forma más rápida posible, pero con elementos. Si no, Le hago una pregunta, porque hace pocos días se cambió la cúpula de la policía, o mejor dicho, el jefe, el comisario Grau. Yo no estoy de acuerdo en ese cambio, pero es un criterio que lo tiene el gobierno con el ministro de Seguridad. No estoy de acuerdo con ese cambio de figura. Me parece que Grau ayudaba un poco a cambiar el paradigma policial en Santa Fe después de lo que fue el caso Tognoli. Pero más allá de mi opinión, que no interesa para nada, le quiero preguntar si el gobierno, el Ministerio de Seguridad, consulta cuando se va a cambiar a un jefe policial, porque está trabajando relacionadamente con los fiscales, fundamentalmente con el fiscal general, ya que enviaron un pliego para que se apruebe o no la legislatura. ¿Consulta al fiscal? No, yo no he sido en ningún momento consultado. ¿No debería ser así? Podría haber conversaciones, podría haber conversaciones. No es vinculante, pero por lo menos una. De hecho, el gobernador de la provincia algo avanzó en este sentido, creando esa junta de seguridad donde nos reunimos, pero ese tema no es un tema que haya sido planteado ni sobre el que se me haya pedido opinión. Sí, es interesante, más allá de la opinión válida que usted pueda tener sobre el perfil de quién deba ser jefe de la policía, es interesante tener en cuenta que el que ha sido llevado como jefe de la policía es una persona que viene de formar parte del cuerpo de investigaciones de la división de investigación. No estoy tachando a la persona que asume. Me doy cuenta, en ningún momento lo dijo. Sí. Pero es interesante porque podrías establecer esa comunicación que sería deseable que existiera entre uno y otro cuerpo. Fíjense que esto que ya hemos podido hacer, de crear una policía de investigaciones, y aquello en lo que yo estoy obstinado, porque eso sí, realmente estoy obstinado, estoy emperrado, que es crear el organismo de investigaciones o policía judicial, como se le llama en otra parte, que dependa del ministerio, que dependa de mí mismo y que no esté embarullado con el resto de la policía.
Esto es algo que se puede y se debe hacer. Sí, se debe hacer. ¿Por qué? Por una cuestión de especialidad. El policía que está cuidando la calle, el policía que está previniendo el delito, tiene que tener determinados conocimientos para prevenir el delito y hasta podríamos hablar determinada forma de actuar. No cualquiera es policía de la calle, ¿eh? Claro que no. No cualquiera, se cree que se subestima ese lugar. Pero no cualquiera. Para nada, tiene que saber tratar con el público, tratar con la sociedad, pero además tiene que saber cómo enfrentar al delincuente. Incluso tiene que saber cuándo tiene que hacer uso de la fuerza legítima, ¿no es cierto? Tiene que saberlo hacer. En cambio, el investigador tiene que tener un perfil muy distinto. ¿Hemos avanzado en este sentido? Sí, hemos avanzado con la Policía de Investigaciones y tengo la promesa del actual gobernador y de su ministro de Justicia respecto a que durante este año vamos a avanzar en la conformación del organismo. ¿Y por qué tiene importancia un organismo de investigaciones? No es necesariamente porque yo esté desconfiando de la policía, es porque tiene que tener otros conocimientos. A ver, todos vimos el caso Nisman. Sí. El caso Nisman, cuando terminó una chica que era empleada de un bar, terminó explicando la cantidad de gente que había entrado, cómo había manoseado. Después lo vimos en el video. Claro, uno dice, pero ¿cómo pudo pasar eso? Eso no puede volver a pasar. Me vengo a Santa Fe, el caso del atentado del gobernador. El caso. Eso podría estar comprendido en esta policía de investigación. Ahí, en cambio, si uno tiene la Fiscalía, un organismo de investigaciones, ocurre un hecho, y entonces se manda personal técnico especializado. Nadie entra aquí a la escena del delito hasta que se hayan levantado las cosas. Bueno, en eso se empieza a trabajar de otra manera y no se pierdan las pruebas del primer momento. Fíjense el trabajo que está costando levantar el caso Nisman, que ni siquiera hoy podemos en la Argentina decir si fue muerto o se suicidó. Y esto es una vergüenza para absolutamente todos. Doctor de la Saba, como siempre, muy gentil con nosotros y con la audiencia, fundamentalmente muy ilustrativo. Bueno, muchas gracias, gracias a usted. El doctor de la Saba. Después venimos con un concejal que está trabajando en el tema, entre otras cosas, concejal Saleme, de la ciudad de Santa Fe, sobre el tema de las confiterías bailables, los boliches. Algunos dicen que digo confiterías, soy muy antiguo. Me dicen, no, se dice más confitería, se dice un boliche. Boliche bailable. La violencia, hace poquitos días, nuevamente la violencia, alguien que apuñaló a un joven allí en una confitería del centro. ¿Qué pasa? ¿La droga? ¿Hay control en la Municipalidad de Santa Fe con estos boliches? Después la pausa con el concejal Saleme.